¿Cómo les va? Qué gusto saludarlos. Qué gusto y qué agradecido, qué reconocimiento tiene que tener uno en función de seguir teniendo aire, recursos, maneras, canales de expresarse en estos días, nada menos que en estos días, en estos repetidos días. Si se hace alguna lista, encontraríamos que el Fondo Monetario se ha transformado en una suerte de sensible sociedad de beneficencia y que ya no es el mismo de antes. Que la tragedia es Durán Barba y Carrió convoca a matarlo. Que Sturzenegger especula vendiendo los dólares a futuro que a CFK le cuestan una de las tantas masacres judiciales, que desapareció el cuadrazo de Marcos Peña, que hasta las remarcaciones de precios terminan siendo buena noticia, entiéndase, al comparársela con la de proveedores que ya afirman no tener precios, hasta no saber a cuánto quedará el dólar. Pero no se dude de que nos espera un futuro mejor, sin déficit fiscal. Osvaldo Soriano, me acordaba mucho de él en estos días, mentaba aquello de esa gente que vive enferma para morirse sana. Y esa imagen formidable se me ocurrió que sirve para hacer la analogía del acuerdo con el fondo, que en rigor de acuerdo no tiene nada y tiene todo de imposición, salvo que quede algún terrícola que aguarde información detallada para opinar sobre el tema. Pasar de Cristina a Cristín, como graficó la revista Barcelona en una de sus tapas inolvidables, carece de todo rasgo que incluya, siquiera lejanamente, palabras y figuras que el gobierno de Macri sepultó. Soberanía, patria, decisiones autónomas, o más sencillamente amor propio, ¿no? Amor propio. Uno de los incontables textos al respecto que circularon por las redes esta semana recuerda que Kirchner asumió en default, ordenó la economía y en 2 años y medio ya le sobraba para pagarle la deuda al Fondo Monetario y sacárselo de encima. Macri asumió desendeudado, manoteó de todas partes y en 2 años y medio ya está pidiendo la escupidera al Fondo Monetario. Contala como quieras. Bueno, eso. Contala como quieras porque se cuente como se cuente, el único pronóstico posible es una inmensa mayoría de los argentinos a quienes les espera un ajuste aún más fenomenal que el relatado culposamente por Nico y Toto cuando hace unos días, la otra semana, anunciaron antes de avisar que iban al fondo la reducción de la meta de déficit fiscal. Cada vez que los tipos como estos hablan de tal cosa, debe entenderse que irán por los jubilados presentes y futuros, sí, de vuelta, por la restricción del consumo, por el saqueo contra los programas de asistencia social, por una devaluación, sí, de vuelta, que nos haga competitivos. Lo advierten sus propios voceros. Esto no es catastrofismo izquierdoide, ¿eh? Más todavía. Hay un show de soldados periodísticos del macrismo que abandonan el barco ahora, atolondradamente, capaces de descubrir de un día para otro que el mejor equipo de los últimos 50 años es una murga de ineptos. Son ellos los que hablan ahora de desgobierno, de un gobierno a la deriva. En cualquier momento sería probable leer y escucharlos con la exigencia de que el gasto y los empleados públicos
dejen de ser usados como chivo expiatorio, porque el problema es que al fisco lo desfinancia la orgía de quita de retenciones, el festival de capitales externos que entran y salen sin restricción alguna, la venta de dólares baratos, el subsidio a los dólares baratos para frenar las corridas de la tropa en cuyas inversiones tanto confiaron cuando se derrumbara el populismo. Y eso no es todo. También sería posible que repentinamente ahora descubran la corrupción macrista. Hasta los trolls de Casa Rosada vienen tomándose un asueto ostensible. La investigadora Ana Castellani del Observatorio de Élites Argentinas, que funciona en la Universidad Nacional de San Martín, que también funciona, recordó en un excelente artículo, me parece publicado anteayer en Página, que Macri confió plenamente en lo que siempre creyó y demandó cuando formaba parte de esa élite fuera del gobierno. Liberalizar, desregular, brindar todos los incentivos necesarios para la inversión privada, poner el Estado al servicio del capital. Y se quedó esperando la lluvia de inversiones que nunca llegó. La historia económica nos muestra que no funciona así. La élite tiene poder de veto al avance de los proyectos de cuño nacional popular, pero no tiene vocación de liderar un proyecto propio que garantice el desarrollo del país, ni siquiera en los términos que ellos lo imaginan, porque eso supone una apuesta económica fuerte que no está dispuesta a realizar la élite, en la medida de que es más rentable apostar a la recurrente inestabilidad macroeconómica. La principal debilidad de este gobierno viene de su propia base social. Y ya sabemos que no hay nada peor que la astilla del propio palo. Creo que la versión bizarra e insultante de esta sentencia indesmentible de Castellani volvió a protagonizarla la diputada ausente, Elisa Carrió, quien dijo que el momento la divierte, que recurrir al fondo le parece una maravilla, estoy entrecomillando, la textualidad, claro, y que Macri no demuestra sentir los problemas populares porque es ingeniero. Detengámonos en esto último, porque si se profundiza la lógica de esa alucinación, los economistas del establishment viven necesariamente en un frasco, los periodistas que les dan cabida habitan en otro, y los legisladores como ella, que tuvo el tupé de no asistir a la votación parlamentaria sobre corrección de tarifazos, en otro más. Es ahí donde el concepto de república se revela como entelequia, porque no atiende que la política es el producto de una correlación de fuerzas determinada, en la que, por caso, el problema no es que Macri sea ingeniero, sino que representa a una banda de favorecedores de negocios de su clase social. Una clase de aves de rapiña, pendenciera, incapacitada por completo para diseñar ese modelo de país que no consista exclusivamente en la maximización salvaje de su tasa de ganancia. En tanto empresarios que viven del desfalco al Estado, el presidente y sus cómplices duermen tranquilos. En tanto puestos a manejar al Estado de manera institucional directa, beben de su medicina. Y queda al desnudo que gestionar corporaciones privadas no es lo mismo que comandar un país. Está por llegar lo peor, que según dijeron ya había pasado. Se suponía, para reiterar ya cansadora pero necesariamente, que el mundo confiaba en un nosotros-ellos. Resultó que a la primera de cambio se quedó con el trasero al norte y que el drama no proviene del programa económico, sino de cómo lo gestionó el macrismo.
cual si existiera una administración eficaz para tripular un modelo basado únicamente en la renta agraria y la bicicleta financiera. Cuando llegue lo peor, que se conocía larguísimamente, con la única excepción del cuándo, sería esperable, por lo menos eso, que muchos reconocieran al presente y al panorama como mero producto del odio de clase, del racismo, de la hijaputez de no querer que los de abajo suban un poco. Y más precisamente como el producto del fantasma que alimentaron los medios y chirolitas que hoy se precipitan a la fuga. Lo muchísimo que había por corregir no alcanza ni a la uña de haber confiado en que el zorro cuidara las gallinas. Y volviendo a la analogía con lo que apuntaba el gordo Soriano, y a menos que una oposición con cierta estatura patriótica resuelva dejarse de chiquitajes, viviremos enfermos a la búsqueda del equilibrio monetario. Se tendrán que ajustar la política, como dicen los tilingos, los empleados públicos, el sistema de seguridad social, los salarios privados, y todo cuanto sea menester, mientras no se toque la fiesta de los especuladores, a quienes ahora dicen el gobierno muñequea mal. Es inimaginable que Macri produjera, aunque fuere un gesto tribunero, uno, consistente en, ¿qué decir?, frenar el ritmo de rebaja a las exportaciones ojeras o en reimponer restricciones a la fuga de capitales. Sí, no existe como posibilidad, pero no como posibilidad técnica que allegara recursos al Estado en medio de la crisis internacional que Mauri, Toto, Nico y compañía descubrieron de repente. No existe políticamente, porque no pueden afectar a la clase en nombre de la que gobiernan. Y entonces moriremos sanos, sin déficit fiscal.